Y aquí van a pasar del dominio alemán al dominio japonés y al dominio inglés y neozelandés. Esa es otra parte, por eso es que esta guerra se va volviendo mundial, por las colonias, por las islas, por la cantidad de territorios que no son definitivos, pero que también están involucrados. Entonces, hay un epicentro de la guerra que es en Europa, pero hay una serie de ecos que van por África y van por el Pacífico, que no definen de ninguna manera el curso de la guerra, pero que sí van introduciendo variantes que van a ser importantes en la Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado, hay otro problema. Imagine que todo el mundo quiere un reino de los suyos. Entonces los eslavos tienen el paneslavismo, que es el proyecto de Rusia y Serbia. Los alemanes quieren el pangermanismo, que era su proyecto con Austria. Pero no solamente ellos, ¿cómo le parece que los turcos quieren la panturia, que son todos los turcos juntos? Entonces por eso digo que esto es una guerra de panes, en la cual por todos los panes se van a agarrar. Pan significa totalidad. A los turcos se les ha ocurrido montarse en la siguiente figura. Ya no el imperio, porque ellos saben que ese imperio se va a perder, pues, de todas maneras, pero en centralizar los turcos que hay en el Cáucaso, en los montes Cáucaso, y los que hay en el centro de Rusia, digamos en las partes centroasiáticas, porque los turcos son muchísimos pueblos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los otomanos son uno de los muchos pueblos turcos? Pues ellos quieren hacer su panturia, es decir, su combo de turcos. Para hacer su panturia, quieren reunificarse con todos los pueblos turcos de la estepa, pero hay gente que les sobra, que son los extranjeros a este proyecto. Ahí les van a sobrar los griegos y les van a sobrar los armenios. Es ahí cuando van a matar 1 millón de armenios, en una matanza aterradora, cuando los van a deportar, cuando los van a asesinar. Y esto no tiene ni una sola miniserie, solamente una película que se llama Ararat, y el mundo no recuerda, y el mundo no registra, y nadie tiene en la cabeza el genocidio armenio, que estaba en la mitad de un proyecto de la panturia. Tampoco la matanza de los griegos. Los griegos tienen más público por lo que tienen esa influencia tan grande en Occidente, pero de los armenios no se acuerda nadie, y los armenios fueron masacrados. Fue de los primeros genocidios, pero no quedó registrado porque ellos no eran amigos de nadie, no tenían un peso geopolítico en ese momento. Y los pueblos que no tienen un peso geopolítico en un momento dado de la historia pueden desaparecer sin quedar registrados, como casi desaparecen los armenios. Ellos no olvidan, pero el mundo ni siquiera se acordó que esto alguna vez pasó. Entonces, resulta que los turcos, cuando se expanden hacia el Cáucaso y hacia el sur de Rusia y al Asia Central, eso es lo que ellos quieren hacer. Por eso se meten en la guerra, porque nos decíamos, bueno, pero ¿y los turcos por qué pitos tocan aquí? O sea, porque es que estamos hablando de Austria-Hungría, y estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, y Asia Central, así. Entonces, en ese momento, cuando pasa eso, los ingleses han declarado a Egipto protectorado. 1, 2, 3 por mí. ¿Se acuerda que estábamos viendo toda la historia de Mehmet Ali? En ese momento Turquía quedó, Egipto va a ser declarado protectorado. Y ahí es cuando los ingleses empiezan a ver a Turquía como objetivo, y como son aliados de los rusos, les van a prometer a los rusos ni más ni menos que Constantinopla, es decir, la vieja capital de Bizancio, del Imperio Bizantino, hoy convertida en Estambul, bajo el Imperio Otomano, bajo el mundo de los turcos. Los ingleses, con sus eternas promesas, van a cambiar la ley del gran juego, que siempre era contra Rusia, y ahora son aliados de Rusia, y ahora lo que le prometen es el Estambul, para que lo vuelvan a convertir en la antigua Constantinopla de la era bizantina. Promesas que se va llevando el viento, pero que crean conflictos colosales.
la promesa que le hicieron los ingleses a los rusos de devolverles lo que fue Constantinopla y ahora es Estambul, los ingleses se van a meter en los Dardanelos. Los Dardanelos es el estrecho que une la parte asiática con la parte europea. Por ese estrecho, por los Dardanelos se van a meter los ingleses en una batalla en la que esperan, todo el mundo tiene un supuesto acá, derrotar rápidamente a los turcos y estar listos para la avanzada con los rusos. Esa batalla es Gallipoli, y el adagio de Albinoni, que estábamos escuchando ahora, musicalizó una versión cinematográfica que en aquella época era con Mel Gibson, y que es de una tristeza impresionante porque ahí, en la batalla de Gallipoli, van a estar incorporados los escuadrones provenientes de Australia y Nueva Zelanda, llamados los Anzacs. Esa batalla tenía como objetivo, como todas, era una cosa corta, era tomarse los Dardanelos, era atravesar Turquía y brindársela a los rusos, que ahora eran los aliados de la Gran Bretaña, después de que todo se había hecho en las épocas anteriores para impedir la expansión rusa. Ahora la van a incrementar y lo que van a hacer es ofrecerle a los rusos en bandeja, a los turcos en bandeja, pero los turcos no se dejan ofrecer en bandeja. Los turcos van a tomarse las posiciones de Gallipoli antes de ser atacados, de manera que cuando desembarcan los Anzacs, ya la colina ha sido tomada y los nidos de ametralladoras los están esperando, y van a morir como patos, y van a morir todos estos muchachitos que salieron de todos los campos de ovejas de Australia y Nueva Zelanda, corriendo para que la guerra no se les fuera a terminar antes de participar en ella, que esperaban llegar a casa llenos de medallas, coronados de gloria para Navidad. Van a morir en Gallipoli de una manera terrible, y en la película se ve como en el momento en que deciden que no se va a hacer ese ataque ahorita, ellos tenían estafetas, los atletas corrían a dar los mensajes. Mel Gibson hace el papel de uno de esos atletas que corre desesperadamente hacia la trinchera a avisarle a sus compañeros, a sus hermanos, a sus amigos de juegos y de infancia que no salgan, pero ya se han ido. Ya se han ido y esta batalla está perdida desde antes de librarse, porque al haber tomado los turcos las posiciones previamente, y al ser esto una colina, en ese momento no tienen chance, porque van subiendo por una colina donde los están esperando los nidos de ametralladoras de un ejército bastante poderoso que es el turco, y así van a morir incesantemente una gran cantidad de Anzacs en la batalla de Gallipoli. Y este es uno de los grandes descalabros que va a haber, de los muchos desperdicios que va a haber en estas batallas. Esto va a ser un caso terrible. Entonces, ahí es donde se van a extender, porque antes los turcos habían intentado vencer a los rusos. Y los rusos, pero los atacaron en invierno. Resulta que los rusos en invierno son bastante serios y bastante poderosos. Entonces les bajan 80.000 turcos en un momentico. Entonces los turcos ya saben que con los rusos no se pueden meter. Entonces luego es que cuando los ingleses, al ver que para apoyar a los rusos se van a meter por Gallipoli, pero ahí les falla la estrategia, y Gallipoli se convierte en una derrota costosísima en términos de vidas. Y no se toman los Dardanelos, ningún supuesto se cumple en esta guerra. Entonces no logran apoderarse de los Dardanelos y no logran vencer a los turcos. Los turcos ya están involucrados en la guerra, son aliados de los alemanes, tienen simpatía por los alemanes les han ayudado a hacer sus ejércitos, y los enemigos de ellos son también los enemigos de los alemanes, es decir, los rusos y los ingleses. Por esta razón, los turcos van a terminar metiéndose en la Primera Guerra Mundial, aliados con Alemania, y a través de la mediación alemana van a terminar de aliados con Austria-Hungría, después de haber sido enemigos durante más de 6 siglos. Austria-Hungría ya está haciendo agua, está bastante debilitada, pero ahí terminan en una extrañísima alianza, los dos eternos enemigos que eran Austria-Hungría y los turcos otomanos, por una vía intermedia que son los alemanes, pangermanos desde el punto de vista austriaco, y enemigos de los rusos y de los ingleses igual que los turcos, y termina armándose esa alianza entre los imperios centrales y Alemania y Turquía. Entonces se van a meter por el Cáucaso,
y no van a poder, ellos no van a poder con los rusos, los turcos no van a poder, en general nadie va a poder, pues no van a poder con los rusos. Entonces, ahí es cuando, en ese momento, es cuando los ingleses han aprovechado para declarar a Egipto protectorado. ¿Para qué? Para proteger el canal del Suez, la ruta del canal del Suez. Por eso lo declararon protectorado en ese instante. Y es cuando se van a meter a los Dardanelos y se van a meter a Constantinopla y se van a meter a Galípoli, y en Galípoli es donde van a sufrir un descalabro impresionante, impresionante, y es cuando van a empezar a llegar las tropas de los Anzacs. La península de Galípoli va a ser la tumba de muchos chicos de los Anzacs, y va a ser el punto donde los ingleses no van a poder controlar los Dardanelos. Entonces nadie va a lograr en la guerra lo que quiere, nadie. Y toda la guerra va cogiendo un curso que es independiente de los actores, y los resultados se van volviendo totalmente caprichosos. Entonces, al no tener los Dardanelos, Turquía se fortalece, Rusia no puede avanzar, los Anzacs mueren en grandes cantidades sobre la península. Y por el otro lado, ya después de esto, o sea, después de que los turcos han atacado Rusia y han sido derrotados por los rusos, les han matado 80.000 hombres, después de que los ingleses se han metido a defender a los rusos, atacando a los turcos en Galípoli, y han perdido la batalla de Galípoli y han perdido el control de los Dardanelos, no lograron controlarlo, han declarado a Egipto protectorado como parte de su estrategia para defender el Suez. Después de esto hay otro pedacito, y es que lo que es Austria, Alemania y lo que es Bulgaria van a atacar, Austria, Alemania y Bulgaria van a atacar a Serbia otra vez, y ahí sí arrasan con el ejército serbio. Entonces Serbia ya no va a seguir peleando como un solo ejército, porque ahí le van a dar durísimo, sino que se van a convertir en guerrillas que van a seguir peleando del lado de los griegos. Pero ya Serbia, como ejército serbio, que no fue aplastado en el ataque que dio inicio a la guerra, que no fue herido que no fue derrotado por los austrohúngaros, porque en aquella época el rey viejito libró la resistencia. Ahora, cuando Bulgaria la va a atacar junto con Austria y Alemania, ahí sí la disuelven y se convierten en guerrillas que van a pelear del lado de los montenegrinos, en las montañas de Montenegro, a favor de los griegos. Entonces mire que Serbia, que es por donde se arma toda la guerra, aquí se disuelve como ejército nacional. Austria, que es la que empieza la guerra precisamente contra Serbia, ya está terriblemente debilitada, sigue peleando, pero ya pierde el peso militar de la guerra. Entonces nuestros principales protagonistas, por donde empieza la guerra, que son Austria y Serbia, en la primera parte, mire que es que todavía estamos en este año de 1914-1915, en la primera parte de la etapa ellos ya pierden, digamos, el peso.